Lectura del Libro de Mormón, Primera Nefi, capítulo 4. Nefi mata a Labán por mandato del Señor y luego obtiene las planchas de bronce por una estratagema. Zorán opta por unirse a la familia de Ley en el desierto aproximadamente entre 600 a 592 años antes de Cristo. Y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles, subamos de nuevo a Jerusalén y seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor, pues he aquí, Él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué pues no ha de ser más poderoso que Labán, con sus 50 o aún con sus decenas de millares? Subamos pues y seamos fuertes como Moisés, porque él de cierto habló a las aguas del Mar Rojo y se apartaron a uno y a otro lado, y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca, y los ejércitos de Faraón los persiguieron y se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. Y aquí a vosotros os consta la certeza de esto, y también sabéis que un ángel os ha hablado. ¿Cómo pues podéis dudar? Subamos hasta allá. El Señor puede librarnos como a nuestros padres y destruir a Labán como a los egipcios. Y cuando hube hablado estas palabras, todavía estaban irritados y continuaron murmurando. Sin embargo, me siguieron hasta que llegamos a los muros de Jerusalén. Y era ya de noche, e hice que se ocultaran fuera del muro, y cuando se hubieron escondido, yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán. E iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguí adelante, y al acercarme a la casa de Labán, vi a un hombre, y éste había caído al suelo delante de mí porque estaba ebrio de vino. Y al acercarme a él, hallé que era Labán, y percibiendo su espada, la saqué de la vaina, y el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable, y vi que la hoja era de un acero finísimo. Y aconteció que el Espíritu me constriñó a que matara a Labán, pero dije en mi corazón, yo nunca he derramado sangre humana, y me sobrecogí y decía no tener que matarlo. Y el Espíritu me dijo de nuevo, he aquí el Señor lo ha puesto en tus manos. Sí, sí, y yo también sabía que había intentado quitarme la vida y que él no quería escuchar los mandamientos del Señor, y además se había apoderado de nuestros bienes. Sucedió que otra vez me dijo el Espíritu, mátalo, porque el Señor lo ha puesto en tus manos. He aquí que el Señor mata a los malvados para que se cumplan sus justos designios. Es mejor que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. Cuando yo, Nefi, hube oído estas palabras, me acordé de las que el Señor me había hablado en el desierto diciendo, en tanto que tus descendientes guarden mis mandamientos, prosperarán en la tierra de promisión. Sí, también consideré que no podrían guardar los mandamientos del Señor según la ley de Moisés, a menos que tuvieran esa ley. Y también sabía que la ley estaba grabada sobre las planchas de bronce. Y además sabía que el Señor había puesto a Labán en mis manos para este fin, que yo obtuviese los anales de acuerdo con sus mandamientos. Por lo que, obedeciendo a la voz del Espíritu, cogiendo a Labán por los cabellos, le corté la cabeza con su propia espada. Después que le hube cortado la cabeza con su propia espada, tomé las ropas de Labán y me vestí con ellas poniéndomelas todas. Me ceñí los lomos con su armadura, y cuando hube hecho todo esto, me dirigí al lugar donde se hallaba el tesoro de Labán. Y al acercarme a este sitio encontré al siervo de Labán que guardaba las llaves del tesoro, e imitando la voz de su amo, le mandé que me acompañara al lugar del tesoro. Y él supuso que yo era su amo Labán, pues vio la ropa y también la espada ceñida a mi cintura, y me habló concerniente a los ancianos de los judíos, porque sabía que su amo Labán había estado entre ellos durante la noche. Y le hablé como si yo hubiese sido Labán. Y también le dije que yo tenía que llevar los grabados que estaban sobre las planchas de bronce a mis hermanos mayores que se hallaban al otro lado de las murallas. También les mandé que me siguiera, y creyendo él que me refería a los hermanos de la iglesia y que en verdad era Labán, a quien yo había matado, me siguió. Y me habló muchas veces acerca de los ancianos de los judíos mientras me dirigía hacia donde estaban mis hermanos fuera de las murallas. Y aconteció que cuando Labán vio se asustó en extremo, lo mismo que Lemuel y Sam, y huyeron de mi presencia porque creían que era Labán y que me había quitado la vida, e iba a matarlos también a ellos.
Y aconteció que los llamé y ellos me oyeron, por tanto cesaron de huir de mi presencia. Cuando el siervo de Labán vio a mis hermanos, empezó a temblar y estaba a punto de huir de mí y volver a la ciudad de Jerusalén. Y yo, Nefi, siendo un hombre grande de estatura y habiendo recibido mucha fuerza del Señor, prendí al siervo de Labán y lo detuve para que no escapara. Y sucedió que le dije que si quería escuchar mis palabras, así como vive el Señor y como vivo yo, que si prestaba atención a nuestras palabras, le perdonaríamos la vida. Y le hablé así, le hice juramento de que no tenía por qué temer, que sería libre como nosotros si descendía con nosotros al desierto. También le dije, ciertamente el Señor nos ha mandado a hacer esto y no debemos de ser diligentes en guardar los mandamientos del Señor. Por lo tanto, si desciendes al desierto, a donde está mi padre, habrá lugar para ti entre nosotros. Sucedió que Során cobró ánimo al oír estas palabras que le hablé. Ahora bien, Során era el nombre de este siervo y prometió que descendería al desierto donde estaba nuestro padre. Sí, también nos hizo juramento de que permanecería desde entonces con nosotros. Ahora bien, deseábamos que permaneciera con nosotros por esta razón, que los judíos no supieran de nuestra huida al desierto, no fuera que nos persiguieran y nos destruyeran. Y aconteció que cuando Során se juramentó, cesaron nuestros temores con respecto a él. Y sucedió que tomamos las planchas de bronce y el siervo de Labán y partimos para el desierto y viajamos hacia la tienda de nuestro padre. En este capítulo hay muchas cosas interesantes. La primera es que Nefi fue diligente y el Señor proveyó de esa vía para que cumpliera lo que él le había mandado. Al caminar, Nefi, en la oscuridad, vio a ese hombre tirado y era Labán. El Señor lo había puesto en sus manos. Y aunque él nunca había derramado sangre humana, cumplió con el mandamiento que el Espíritu le hizo sentir en su corazón. Las palabras mágicas: es mejor que un hombre muera a que una nación perezca en incredulidad. Esto es algo muy, muy importante. Otra cosa muy importante es que al ir por el camino, Nefi fue guiado por el Espíritu. Tanto así que él pudo sentir en su corazón las cosas que debía de hacer y cómo hacerlas. Y esto es maravilloso.